Mira ese instante. Mira ese momento en el que Catherine Campbell, de 36 años, sonríe junto al hombre que acababa de conocer a las 3:15 de la madrugada. Ella no sabía que le quedaba menos de una hora de vida. A su lado estaba Christopher Garnier, de 27 años, un ex trabajador de emergencias médicas y antiguo guardia de bar. Un hombre que ocultaba una ira latente detrás de una apariencia amable. Esa noche, Catherine creía que simplemente estaba cerrando una velada agradable con un encuentro inofensivo. Pero para Christopher, esos 45 minutos serían el tiempo necesario para transformarse de un desconocido encantador en un asesino frío. Esta es la historia de una sola hora, una hora breve, pero suficiente para destruir para siempre a dos familias. Catherine Campbell era el tipo de oficial de policía que hacía sentir orgullosa a su comunidad. Tras 6 años de servicio en el Departamento de Policía de Truro, había alcanzado el rango de agente y se había ganado el respeto de todos sus compañeros. Era confiable, dedicada, el tipo de persona que siempre llamaba si iba a llegar tarde. En la noche del jueves 10 de septiembre de 2015, Catherine acababa de terminar su turno de patrulla. Condujo hasta su apartamento en Dartmouth, se quitó el uniforme y tomó una decisión que le costaría todo. Quería salir, quería divertirse, quería una noche siendo simplemente Catherine, no la oficial Campbell. Sobre el papel, Christopher Garnier era un ex trabajador de emergencias médicas que había servido a su comunidad. Tenía formación en medicina de urgencias, conocía la anatomía humana, sabía exactamente cuánta presión se necesita para impedir que una persona respire. Pero bajo esa superficie de conocimiento médico y servicio comunitario se escondía algo peligroso. Christopher era un hombre recién salido de una ruptura sentimental, enfadado por una relación fallida, bebiendo en exceso y buscando a alguien que lo ayudara a olvidar sus problemas. Cuando Catherine Campbell entró al bar Halifax Ale House esa noche, Christopher vio una oportunidad. Varios testigos notaron a Christopher y a Catherine juntos dentro del bar. No solo estaban hablando, se mostraban muy cercanos, bailaban pegados, se besaban. Christopher mostraba una excitación evidente en la pista de baile, acercándose a la atractiva oficial de policía, mientras ella no tenía idea del tipo de hombre con el que estaba coqueteando. Las cámaras de seguridad lo captaron todo. Catherine reía, bailaba, disfrutaba del momento. Christopher la observaba con una atención intensa. Ambos bebían. Más tarde, los testigos confirmarían que Catherine no estaba ebria, solo relajada y pasándolo bien. Ese mismo día, antes de salir, Christopher le había contado a un amigo sobre su reciente ruptura. Y ahora, él estaba teniendo un encuentro para olvidar con una mujer atractiva, 9 años mayor que él. Para cualquiera que los viera, parecían dos adultos que decidían irse juntos por voluntad propia. Las cámaras mostraron cómo salían poco después de las 3 de la madrugada. Llamaban un taxi y se subían al asiento trasero, con el brazo de Christopher rodeando los hombros de Catherine. El taxista se convertiría en un testigo clave. Más tarde, identificaría a Christopher y a Catherine en una rueda de reconocimiento y confirmaría que los llevó desde el bar Halifax Ale House hasta el apartamento en la calle Macaulay, alrededor de las 3:30 de la madrugada. No pudo oír su conversación. No sabía quiénes eran, pero sintió algo que le resultó incómodo. Había tensión entre ellos. Más adelante se lo diría a los investigadores. Había una sensación subyacente de que algo no estaba bien. Los dejó en la entrada del edificio de apartamentos y se marchó, sin saber que acababa de llevar a Catherine Campbell a su muerte. Michelle Divio no estaba en casa esa noche. Estaba bebiendo en otro bar y no regresaría hasta la mañana siguiente. Eso significaba que Christopher y Catherine estaban completamente solos en el apartamento, sin testigos, sin interrupciones. Nadie que escuchara lo que ocurrió durante los 45 minutos decisivos entre las 3:30 y las 4:15 de la madrugada. Lo que se sabe proviene de las pruebas forenses y de la confesión posterior de Christopher, aunque más tarde intentara retractarse. El diseño del apartamento era sencillo.
Una habitación pequeña con un sofá-cama, un televisor, algunos muebles, productos de limpieza y un armario. Catherine y Christopher entraron juntos. Tal vez se besaron. Tal vez empezaron a desvestirse. Tal vez Catherine cambió de opinión sobre lo que quería hacer. Tal vez Christopher dijo algo que la incomodó. Tal vez ella intentó irse. Lo que ocurrió después fue brutal. Christopher atacó a Catherine. El conocimiento de un trabajador de emergencias médicas no se utilizó para salvar una vida, sino para arrebatarla. Catherine se defendió, pero Christopher era más fuerte, más furioso y más decidido. Las pruebas forenses lo dejarían claro más tarde. Se encontraron múltiples manchas de sangre en la habitación, en distintas superficies, y en la manija del armario donde se guardaban los productos de limpieza, lo que indicaba que Christopher intentó limpiar de inmediato para ocultar lo que había hecho. Catherine Campbell, una oficial de policía de 36 años, una servidora pública dedicada, una hija y hermana querida, murió en el suelo del apartamento de un desconocido en menos de una hora después de salir del bar Halifax Ale House. Alrededor de las 4 de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron una escena escalofriante. Christopher Garnier salió del edificio de apartamentos de la calle Macaulay. Fue hasta donde estaban los contenedores de basura y eligió un gran contenedor de compostaje de color verde. Lo arrastró de vuelta hacia la entrada del edificio, con dificultad por el peso. Varios testigos lo vieron durante la hora siguiente. Un conductor de camión de basura observó a un hombre arrastrando un contenedor verde, que parecía inusualmente pesado. Otra persona que iba temprano al trabajo cruzó la mirada con Christopher y más tarde dijo a la policía que el hombre se veía extraño, como si algo estuviera muy mal. Las cámaras siguieron el recorrido de Christopher por el centro de Halifax. Arrastró el contenedor verde por varias calles en dirección a la zona del puente McDonald, cerca del puerto de Halifax. Dentro de ese contenedor estaba el cuerpo de Catherine Campbell, metido con la frialdad de quien desecha basura. Christopher la había envuelto en el colchón del sofá-cama de Mitchell, el mismo colchón que a la mañana siguiente afirmaría que había manchado con vómito y tirado. Pero no era vómito lo que había en ese colchón. Eran pruebas de un asesinato. Bajo un puente cercano, Christopher encontró un lugar apartado. Sacó el cuerpo de Catherine del contenedor, lo cubrió con una gran caja de madera para ocultarlo de la vista y arrojó sus llaves en un contenedor de basura cercano. Luego llevó el contenedor verde vacío a otro lugar y lo abandonó allí, intentando separar las pruebas. Finalmente, alrededor de las 5:30 de la madrugada, regresó al apartamento, limpió todo lo que pudo y se acostó en el sofá a dormir como si nada hubiera ocurrido. Mitchell DeVio volvió a casa alrededor de las 9 de la mañana, probablemente todavía algo afectado por su propia noche. Vio a Christopher dormido en el sofá, y eso le resultó extraño de inmediato. Christopher solía dormir en el sofá-cama de la habitación pequeña. Entonces Mitchell hizo la pregunta obvia. ¿Dónde estaba el colchón? Christopher ya tenía una respuesta preparada. Dijo que se había sentido mal durante la noche, que había vomitado sobre el colchón, que se sentía muy mal por ello, y que lo había tirado entero para no obligar a Mitchell a limpiarlo. «No te preocupes», dijo Christopher con una calma sorprendente. «Te compraré uno nuevo». Mitchell aceptó la explicación y se fue a dormir, exhausto tras su propia noche en el calabozo por embriaguez. Christopher pasó ese viernes con total normalidad. Para el sábado 12 de septiembre, apenas un día después de asesinar a Catherine Campbell, logró reconciliarse con su novia, Brittany. Volvieron a estar juntos. Se mudó nuevamente con ella. Asistió al cumpleaños de su padre el domingo 13 de septiembre. Todas las personas que lo vieron dijeron que parecía estar bien, que se comportaba como de costumbre, sin mostrar señales de estrés ni de culpa. Mantuvo relaciones con Brittany varias veces durante el fin de semana. Reía y conversaba en la celebración de cumpleaños. En apariencia, seguía siendo el mismo Christopher Garnier que todos conocían.
Pero el supervisor de despacho de Catherine Campbell, en el departamento de policía de Truro, empezaba a preocuparse cada vez más. Catherine debía presentarse a trabajar el lunes 14 de septiembre. No apareció. No llamó. Eso era completamente contrario a la forma de ser de Catherine, conocida por su confiabilidad. El supervisor solicitó a la Policía Regional de Halifax que realizara una verificación de bienestar en el apartamento de Catherine en Dartmouth. Nadie respondió a la puerta. Los agentes entraron y encontraron el apartamento en orden, sin señales de lucha. Sin embargo, el bolso de Catherine, su teléfono y los objetos esenciales de uso diario habían desaparecido. Las cámaras de seguridad mostraban que ella se había marchado días antes. Nunca había regresado. La cadena de noticias CBC se encuentra en el apartamento de la oficial de policía de Truro, Catherine Campbell. Este es el balcón de su vivienda. Fue vista aquí por última vez a las 6:30 de la mañana. El martes 15 de septiembre, 5 días después de que Catherine desapareciera, alguien encontró su cuerpo bajo ese puente. La policía comprendió de inmediato que se trataba de un homicidio. El superintendente Jim Pearson habló ante los medios, con el rostro serio, anunciando que la desaparición de Catherine Campbell había pasado a ser una investigación por asesinato. Estoy aquí hoy para hablar sobre la muerte de Catherine Campbell, un caso que está siendo tratado como un homicidio. Este expediente evolucionó tan rápidamente que ya ayer por la tarde creíamos que no tendría un desenlace positivo. Dijo que el caso había avanzado con rapidez. Para la tarde del lunes, ya pensaban que no habría un resultado favorable. Ahora lo sabían con certeza. Los investigadores siguieron la secuencia de las cámaras de seguridad. Rastrearon a Catherine desde su apartamento hasta el bar Halifax Ale House. Encontraron testigos que la vieron junto a Christopher Garnier. Obtuvieron el testimonio del taxista. Reunieron las grabaciones que mostraban a Christopher arrastrando el contenedor verde por el centro de Halifax a las 4 de la madrugada. También encontraron las llaves de Catherine en un contenedor de basura cerca del lugar donde fue hallado su cuerpo. Christopher Garnier ya era el principal sospechoso incluso antes de que se descubriera el cadáver de Catherine. Poco más de una hora después de encontrar el cuerpo, la policía arrestó a Christopher Garnier mientras conducía su vehículo. Lo que hallaron en su interior contaba su propia historia. Una lona, cuerdas, una manta, un bidón de gasolina de 5 litros a medio llenar, una mochila con sandalias, una sudadera de manga larga, 3 camisetas, pantalones, 6 pares de ropa interior, artículos de aseo personal, su pasaporte, una baraja de cartas y 2 cajas de Ciprilex, un medicamento antidepresivo. No era el equipaje de alguien que hacía recados. Era el de alguien que se preparaba para quemar un cuerpo o huir del país. Probablemente ambas cosas. La policía obtuvo una orden para registrar el apartamento de Mitchell D.V.O. Allí encontraron pruebas de sangre que sellaron el destino de Christopher. Manchas de sangre en el suelo de la habitación pequeña. Sangre en la parte trasera del televisor. Sangre en la consola Xbox. Sangre en la manija del armario donde se guardaban los productos de limpieza. Cada muestra coincidía con el ADN de Catherine Campbell. El apartamento también reveló un ordenador con un historial de búsqueda sospechoso. Pérdida de memoria relacionada con el alcohol. Pérdida de memoria causada por antidepresivos. Christopher había investigado si podía afirmar que no recordaba lo ocurrido. Christopher Garnier se sentó frente a los investigadores durante 9 horas y media. El video del interrogatorio se mostraría más tarde en el juicio, revelando a un hombre desesperado por eludir la responsabilidad de sus actos. Su estrategia de defensa principal era simple. ¿No recuerdas o no quieres recordar? No recuerdo. ¿Qué recuerdas después de que ella pagó el taxi? ¿Qué recuerdas? Silencio. Luego, más afirmaciones de pérdida de memoria. Pero los investigadores tenían pruebas que Christopher no podía negar. Tenían el video en el que arrastraba el contenedor verde. Tenían testigos. Tenían pruebas de sangre.
tenían los objetos encontrados en su vehículo. La historia de Christopher cambiaba constantemente, se transformaba, buscando alguna versión que pudiera salvarlo. Cuando la dejaste allí, ¿esperabas que alguien la encontrara?, insistió el investigador. Christopher no respondió directamente. El investigador intentó otra estrategia, apelando a la humanidad de Christopher o a lo que quedara de ella. Si yo atropellaras a un perro, me sentiría mal. ¿Cómo puede alguien hacer algo así y luego pasar todo el fin de semana comportándose con normalidad? Tener relaciones con su novia, ir al cumpleaños de su padre, y que todos digan que se ve como siempre. Christopher no tenía una respuesta convincente. Te estás esforzando mucho. Ibas a hacer algo con su cuerpo. No sé qué iba a hacer. De acuerdo. El investigador señaló que Christopher había estado conduciendo con una lona y gasolina en el coche. Había pasado cerca del lugar donde el cuerpo de Catherine estaba oculto. ¿Qué planeaba hacer? Lo pensé, sí. Finalmente, Christopher admitió que había considerado volver a buscar el cuerpo de Catherine, con el bidón de gasolina. Sabía para qué servía la gasolina, pero no lo dijo en voz alta. El investigador lo dijo por él. Christopher planeaba quemar las pruebas, destruir por completo el cuerpo de Catherine Campbell y eliminar cualquier rastro de lo que había hecho. Finalmente, bajo un interrogatorio constante, Christopher admitió hechos clave. ¿No? Catherine no estaba viva cuando la colocó en el contenedor de compostaje. No respiraba. No se movía. Eres trabajador de emergencias médicas. ¿Cómo sabes que ya no estaba viva? Ella no. Sabía que estaba muerta porque era trabajador de emergencias médicas. Sabía cómo se manifiesta la muerte. Y sí, todo terminó rápido. Recuerdo que ella estaba en la cama o sobre la almohada, si estaba sangrando. Fuera lo que ocurrió en ese apartamento. Catherine Campbell no sufrió durante horas. Murió relativamente rápido, estrangulada por unas manos que alguna vez fueron entrenadas para salvar vidas. Tras su confesión, Christopher escribió una carta dirigida a la familia de Catherine. Un oficial de policía la leyó en el juicio, y las palabras estaban impregnadas de un remordimiento fingido. No sé por dónde empezar. Solo espero que esto les brinde un poco de cierre. Nunca quise que esto sucediera. Siempre he sido una persona considerada, pero este es el momento más oscuro de mi vida. No espero que me perdonen por lo ocurrido, así que no pediré perdón, pero necesito que sepan que lo siento profundamente por lo que pasó. Si pudiera dar mi vida para traerla de vuelta, lo haría. Cargaré con esto por el resto de mi vida. La carta suena bien. Toca las notas exactas del arrepentimiento y de la autoinculpación, pero todos los que la escucharon conocían la verdad. Christopher no se arrepentía de haber matado a Catherine Campbell. Se arrepentía de haber sido atrapado. Si realmente se hubiera arrepentido, no habría pasado ese fin de semana con total normalidad, manteniendo relaciones con su novia, asistiendo a una fiesta de cumpleaños y planeando quemar el cuerpo de Catherine para destruir las pruebas. Si realmente se hubiera arrepentido, no habría combatido los cargos en el tribunal. Pero eso fue exactamente lo que hizo. La fiscalía sostuvo que él y Catherine Campbell llegaron juntos a ese apartamento. Permanecieron allí por muy poco tiempo antes de que él la atacara y la estrangulara hasta que se escuchó su último aliento. Luego, utilizó el colchón para arrastrar el cuerpo fuera. Colocó el cuerpo en el contenedor verde, lo empujó por el centro de Halifax y lo dejó entre la maleza. Christopher Garnier fue acusado de asesinato en segundo grado y de ultraje a un cadáver. A pesar de su confesión, de las grabaciones de las cámaras de seguridad y de las pruebas forenses, se declaró no culpable. Su juicio comenzó en noviembre de 2017, más de 2 años después de la muerte de Catherine. Fue puesto en libertad bajo fianza por $100,000 y sometido a arresto domiciliario. Aunque violó esas condiciones y fue detenido nuevamente antes del juicio, la estrategia de la defensa fue tan predecible como repugnante. Alegaron que Catherine había solicitado relaciones sexuales violentas. Afirmaron que ella quería que Christopher la estrangulara,
que su muerte fue un accidente durante un acto voluntario. Dijeron que la nariz rota, los ojos amoratados y las claras señales de violencia eran parte de la práctica sexual extrema que supuestamente ella había pedido. Y que si hubiera querido detenerse, habría podido defenderse. Después de todo, era policía. Sabía cómo hacerlo. El hecho de que no lograra dominar a Christopher fue presentado como prueba de que había consentido todo lo que ocurrió. La defensa también argumentó que Christopher sufría trastorno de estrés postraumático a raíz del propio suceso. Sí, afirmaron que el trauma de haber matado a Catherine Campbell le provocó ese trastorno, que no podía pensar con claridad, que estaba en un estado disociativo, que realmente no recordaba haber ocultado el cuerpo, haber conducido con los objetos para quemarlo, o haberse comportado con total normalidad durante todo el fin de semana. Dijeron que todo había ocurrido bajo una niebla traumática. El padre de Christopher escribió una carta al juez describiendo el sufrimiento de su hijo. Pesadillas nocturnas, recuerdos intrusivos, dificultad para dormir, hipervigilancia. El mensaje era claro. La verdadera víctima aquí era Christopher Garnier, atormentado por sus propios actos. No importaba que Catherine Campbell hubiera muerto, que hubiera sido introducida en un contenedor de compostaje como basura, ni que su familia estuviera devastada por el dolor. Christopher tenía pesadillas por lo ocurrido, así que, según esa lógica, merecía compasión. El jurado no lo aceptó. Tras revisar todas las pruebas, escuchar todos los testimonios y ver las grabaciones de seguridad y del interrogatorio, declararon a Christopher Garnier culpable de ambos cargos. La sala del tribunal estalló en emociones. La familia de Catherine lloró, mezcla de alivio y dolor. La familia de Christopher, incluida su novia Brittany Francis, quien se había sentado tomándole la mano cada día en el juicio, también se derrumbó. Christopher fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de solicitar la libertad condicional tras 13 años y medio. Pero la historia no terminó con su condena. De hecho, se volvió aún peor. El público supo que Christopher había recibido tratamiento por el supuesto trastorno de estrés postraumático a través de Veterans Affairs Canada, una agencia gubernamental responsable de los beneficios para veteranos y sus familias. Christopher nunca había servido en las Fuerzas Armadas de Canadá. Nunca combatió, nunca fue desplegado en el extranjero, nunca arriesgó su vida por el país. Pero su padre sí había servido, y eso hacía que Christopher fuera elegible para ciertos beneficios en determinadas circunstancias. Así, los impuestos de los ciudadanos canadienses estaban financiando el tratamiento de salud mental por el trauma de un asesino, trauma causado por haber cometido un asesinato. Los verdaderos veteranos, quienes sí sirvieron, quienes sí vivieron la guerra y merecían esos beneficios, reaccionaron con horror. La indignación pública fue inmediata y feroz. ¿Cómo podía permitirse algo así? ¿Cómo podía alguien recibir beneficios de veteranos por un trastorno causado por cometer un homicidio? Se presentó una propuesta para retirar los beneficios de Veterans Affairs a Christopher. Debería haberse aprobado sin dificultad. Era sentido común, pero fue rechazada. Algunos dijeron que sentaría un precedente peligroso. Otros afirmaron que no se podía retirar selectivamente beneficios a familiares elegibles basándose en conductas criminales. La burocracia protegió el acceso de Christopher Garnier a un tratamiento financiado por la comunidad, la misma comunidad que él traicionó al asesinar a una de sus oficiales de policía. En diciembre de 2019, Christopher Garnier presentó una apelación contra su condena. Al momento de cerrarse esta investigación, la apelación seguía pendiente. Christopher continuaba negándose a aceptar la responsabilidad, insistiendo en que no merecía su condena y afirmando que la muerte de Catherine, de algún modo, no había sido completamente culpa suya. Su novia Brittany escribió una carta para la audiencia de revisión de libertad condicional, describiendo a Christopher como la mejor persona por dentro y por fuera, alguien que la había salvado de sí misma. Dijo que esperaba con ilusión un futuro juntos. Pero Christopher Garnier
No tenía mucho futuro fuera de las rejas. Había asesinado a una oficial de policía. Había desechado su cuerpo como basura. Había planeado quemar lo que quedaba de ella. No mostró remordimiento alguno más allá de lo que creía que podía ayudar a su caso. Y aún así, una mujer escribía sobre un futuro hermoso con él. Parecía no importarle que Christopher hubiera conocido y matado a otra mujer durante el breve periodo en que estuvieron separados. Eso lo dice todo sobre el criterio de quienes aún lo apoyan. La familia de Catherine Campbell nunca volverá a tener un futuro con ella. Nunca la verán alcanzar los ascensos que estaba persiguiendo. Nunca volverán a celebrar juntos otro cumpleaños, otra festividad, ni otro día común. Catherine murió por haber tomado una decisión sencilla: salir a tomar unas copas en su noche libre. Murió porque Christopher Garnier estaba enfadado por una ruptura y buscaban a alguien sobre quien descargar su ira. Murió porque un hombre entrenado para salvar vidas decidió terminar con una. El caso de Catherine Campbell es un recordatorio de que el peligro puede surgir de los lugares más inesperados. Un bar lleno de gente, un desconocido encantador, un encuentro que parecía divertido y seguro. Catherine no tenía forma de saber que Christopher Garnier era capaz de ejercer violencia. No tenía antecedentes de agredir a mujeres. Su novia dijo que nunca la había golpeado. Para todos los que lo conocían, Christopher parecía un hombre decente atravesando un momento difícil. Pero en la madrugada del 11 de septiembre de 2015, algo dentro de Christopher se quebró. Tal vez fue el alcohol. Tal vez la rabia por una relación fallida. Tal vez Catherine dijo algo que no le gustó o rechazó algo que él quería. O tal vez Christopher Garnier siempre tuvo esa capacidad de violencia y Catherine fue simplemente la persona que la activó. Las cámaras de seguridad registraron el recorrido de Christopher por Halifax, arrastrando el contenedor verde, deshaciéndose del cuerpo de Catherine, regresando al apartamento para dormir. Son imágenes que atormentarían a cualquiera que las viera. Su calma, su cálculo, la ausencia total de pánico o remordimiento. Christopher Garnier mató a Catherine Campbell y luego pasó el fin de semana como si nada hubiera ocurrido. Ese tipo de frialdad es rara y aterradora. Catherine Campbell había servido durante 6 años en el departamento de policía de Truro. Ayudó a su comunidad. Siguió los pasos de su padre como bombera voluntaria antes de ingresar a la policía. Era el tipo de persona que llamaba si iba a llegar tarde, que cumplía cuando decía que estaría allí, que valoraba la responsabilidad. Merecía divertirse en su noche libre. Merecía estar a salvo. Merecía vivir. Christopher Garnier cumple actualmente una condena de cadena perpetua en una prisión federal de Canadá. Podrá solicitar la libertad condicional después de 13 años y medio, aunque no existe garantía alguna de que le sea concedida. Incluso si algún día es liberado, primero pasará décadas tras las rejas. Se perderá todos sus 20 y 30 años. Se perderá sus mejores etapas, al igual que Catherine perdió el resto de su vida. La diferencia es que Christopher eligió ese destino cuando puso sus manos alrededor del cuello de Catherine. Catherine nunca tuvo elección. El bar Halifax Ale House sigue funcionando hoy en día. El edificio de apartamentos de la calle Macaulay sigue en pie. La vida en Halifax continúa. Pero para la familia de Catherine Campbell, el tiempo se detuvo el 11 de septiembre de 2015. Siguen luchando por justicia. Siguen enfrentando la pérdida. Siguen tratando de entender cómo una noche de diversión se convirtió en la peor pesadilla imaginable para una familia. Nunca recuperarán a Catherine. Nunca volverán a escuchar su risa. Nunca la verán cruzar la puerta después de un turno protegiendo a su comunidad. Presta atención a las decisiones que tomas en tus noches de salida. Presta atención a las personas que te rodean. Presta atención a las señales de advertencia. A la tensión dentro de un taxi. A esa sensación de que algo no está bien. Catherine Campbell tuvo menos de 1 hora desde que salió del bar Halifax Ale House
hasta que perdió la vida. 1 hora fue todo lo que Christopher Garnier necesitó para transformarse de un desconocido coqueto en un asesino frío. 1 hora fue todo lo necesario para destruir todo lo que Catherine había construido y a todas las personas que la amaban. Esta es la historia de esa hora y de toda una vida de consecuencias. Los últimos momentos de Catherine Campbell nunca se conocerán por completo. Solo Christopher sabe exactamente qué se dijo, qué se hizo y qué desencadenó su violencia. Pero las pruebas cuentan lo suficiente de la historia. La sangre en el suelo, el cuerpo en el contenedor, la eliminación calculada de pruebas. Un fin de semana normal mientras la policía buscaba a una oficial desaparecida. Gasolina en el coche, lista para quemar los últimos rastros de la existencia de Catherine. Christopher Garnier le arrebató la vida a Catherine Campbell en 45 minutos dentro de ese apartamento. Pero no pudo arrebatar quién era ella. Una oficial dedicada, una hija y hermana amada, una persona que hizo mejor a su comunidad simplemente por formar parte de ella. Ese legado permanece, a pesar de los intentos de Christopher por borrarlo. Catherine Campbell será recordada. Y Christopher Garnier también será recordado, pero por todas las razones equivocadas. Un ex trabajador de emergencias médicas que utilizó su conocimiento para matar en lugar de sanar. Un hombre que tiró su propia vida y destruyó la de otra familia en una sola noche de violencia sin sentido. Las cámaras de seguridad registraron el inicio del último trayecto de Catherine. Las pruebas forenses registraron cómo terminó. Y en algún punto entre esos dos momentos está la verdad completa de lo que ocurrió en ese apartamento, conocida solo por una mujer que murió y el hombre que la mató. Una sola decisión pequeña, un instante de descuido, puede llevar a una persona a un lugar del que no hay regreso. Y por eso, en las noches de diversión, lo más importante no es el encuentro, sino volver a casa a salvo. Porque hay errores que se pueden corregir. Pero también hay noches que solo nos permiten elegir bien una sola vez. ¿Alguna vez te has imaginado que un loro gris africano podría convertirse en el único testigo de un asesinato? En 2015, en una pequeña casa de Michigan, encontraron a Martin Durham muerto con 5 impactos de bala, mientras que su esposa, Glenna Durham, sobrevivió de milagro a 2 disparos, uno de ellos en la propia cabeza. La policía estaba completamente estancada, sin signos de forzamiento, sin asesino, sin testigos, hasta que el loro boot de la víctima empezó a gritar frases aterradoras con voz de hombre. «No dispares, hijo de puta». Exactamente lo que pudo haber pasado en los últimos segundos de vida de Martin. ¿Puede un pájaro sacar a la luz a un asesino? ¿Y será que la esposa que sobrevivió fue la autora que mató al marido y luego intentó suicidarse por una montaña de deudas y una adicción al juego imposible de controlar? La historia más extraña que jamás hayas oído sobre un loro y un crimen está a punto de comenzar. Una tarde tranquila en el pequeño pueblo de Sand Lake, estado de Michigan, se vio bruscamente interrumpida por una llamada de emergencia a la comisaría local. La persona que llamaba era Connie Ream, una mujer de mediana edad que vivía justo enfrente de la familia Durham desde hacía muchos años. Su voz temblaba, apenas podía articular las palabras. Acababa de empujar la puerta de la casa de sus vecinos y se había encontrado con una escena aterradora. 2 cuerpos inmóviles en el suelo del salón, sangre por todas partes. El olor a pólvora todavía impregnaba el aire. 2 días antes, Connie aún intercambiaba mensajes con Glenna Durham como cada día. Preguntaba por la salud, hablaba de los nietos, compartía recetas de cocina. Glenna y Martin Durham, ambos de 46 años recién cumplidos, eran la pareja que todo el barrio conocía. Vivían en una casita pintada de azul claro. Siempre se oía el ladrido alegre del perro y la voz del loro gris africano llamado Bud, repitiendo «Hello» cada vez que alguien pasaba por la verja. Martin, al que todos llamaban cariñosamente Marty, había sufrido un grave accidente de tráfico más de una década atrás, que le dejó secuelas en la mitad izquierda del cuerpo. Caminaba con dificultad.
Hablaba despacio, pero siempre mostraba una sonrisa amable cuando Connie lo saludaba desde el otro lado de la calle. Glenna era todo lo contrario, enérgica, risueña, siempre ocupada cuidando a su marido y al pequeño y bonito jardín delantero. Pero desde la mañana del lunes, todo se volvió un silencio inquietante. No había luces por la noche. No se oía a Bud saludar por la mañana. No se veía a Glenna regando las flores como de costumbre. Connie llamó por teléfono, envió mensajes. Nada. La angustia le atenazó la garganta. Tomó la llave de repuesto que Glenna le había dado, por si acaso, y abrió la puerta. Lo que vio la dejó paralizada. Marty yacía boca arriba en medio del suelo, solo en ropa interior, con 5 heridas de bala sangrando en el pecho y el abdomen. A pocos pasos, Glenna estaba de lado, completamente vestida, pero con sangre brotando de una herida en la cabeza que formaba un gran charco. Alguien había cubierto apresuradamente la parte inferior de su cuerpo con una manta fina. El aire era pesado. Olía a sangre y a pólvora. La policía llegó enseguida. En los primeros minutos todos estaban seguros de que se trataba de un asesinato-suicidio. 2 víctimas, un revólver calibre 22 tirado debajo del sofá, ninguna señal de entrada forzada. Los agentes más jóvenes negaban con la cabeza, suspiraban y se preparaban para precintar la escena. Nadie se molestó en tomar el pulso o comprobar la respiración. La imagen era demasiado evidente. Hasta casi una hora después, cuando un policía veterano se agachó a recoger el mando a distancia que rodaba cerca de Glenna, sintió de repente un aliento muy débil rozando el dorso de su mano. Sin embargo, casi una hora después, cuando un oficial revisaba la zona, se dio cuenta de que Glenna todavía respiraba muy débilmente, así que inmediatamente le tomó el pulso. En cuanto el agente la tocó para confirmar que seguía viva, la mujer abrió los ojos y preguntó asustada, «¿Qué estás haciendo?» Glenna había recibido 2 disparos, uno de ellos en la cabeza, y fue trasladada de urgencia al hospital. En cambio, Marty no tuvo la misma suerte. Recibió 5 disparos y falleció casi en el acto. El arma homicida era un revólver calibre 22 que se encontró dentro de la casa, debajo del sofá del salón. La primera hipótesis de la policía fue que la pareja había sido víctima de un robo que salió mal, o de un ataque planeado contra ellos, pero les pareció extraño que el arma estuviera dentro de la misma vivienda. Al final solo podían esperar a que Glenna despertara del coma inducido en el hospital, para que pudiera contar qué había sucedido. Por suerte la bala solo le rozó la cabeza, aunque había perdido mucha sangre por el otro disparo. La mujer sobrevivió y se recuperó físicamente, pero no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido. Los investigadores se encontraron en una situación muy complicada. Habían registrado varias veces la casa de la pareja y no encontraron ninguna pista que les ayudara a resolver el crimen. No había señales de entrada forzada ni pruebas de que alguien más hubiera estado allí. Por eso trataron el caso como un intento de doble asesinato. Pero no tenían pruebas suficientes, y llegaron a un punto muerto, hasta que los 3 hijos de Martin de su matrimonio anterior insistieron tanto que la policía tuvo que verlo desde otro ángulo. Poco después de los hechos, mientras Glenna seguía hospitalizada, los hijos de Martin fueron a la casa donde su padre había vivido con ella. Algunos medios informaron que los chicos entraron a escondidas porque sospechaban de la muerte de su padre, y usaron una tarjeta para abrir la cerradura, ya que la puerta estaba cerrada con llave. Los hijos de Marty registraron toda la casa, y en algún lugar encontraron un sobre manila sellado en el que ponía a mano personal, y el nombre de Jen Wirenga, la madre de Glenna. Al abrir ese sobre manila, encontraron dentro 3 sobres más pequeños. Uno llevaba los nombres de los 2 hijos de Glenna, otro, el nombre de Bob Norman, su exmarido y padre de esos hijos, y el tercero, el nombre de su madre. Dentro de los sobres, había cartas escritas a mano por Glenna, en las que, entre otras muchas cosas, pedía perdón a sus hijos por haber sido una mala persona. Y en la carta dirigida a Bob, le pedía que cuidara bien a los niños después de que ella muriera. En la que iba dirigida a su madre Jen, Glenna escribió que la quería mucho
y que sentía muchísimo haberla decepcionado durante los últimos 12 años. Y escribió: «Por favor, perdóname. Eres una de las mejores cosas que he hecho». Para los hijos de Marty era evidente que aquellas cartas eran de despedida, porque probablemente ella planeaba quitarse la vida. Así que decidieron avisar a la policía de lo que habían encontrado. Pero los hijos de Martin ocultaron que también se habían llevado $425 en efectivo que había en la caja fuerte de la casa. Más tarde admitieron que encontraron $225 en un sobre que ponía Mount y $1,200 en otro sobre que decía Y. Brunner. Cuando el detective Scott Russa les preguntó por qué no habían informado a la policía sobre el dinero, respondieron que nadie se lo había preguntado. Todo esto les trajo problemas con las autoridades, porque no solo entraron sin autorización, sino que además alteraron por completo la escena del crimen y manipularon pruebas que podrían ser importantes para la investigación. Aún así, los hijos de Marty replicaron que los propios detectives tampoco habían encontrado esas cartas de despedida, que eran claramente una forma de decir adiós, a pesar de haber registrado antes, y de que se suponía que debían buscar minuciosamente toda la evidencia necesaria. Y aunque eran muy jóvenes, no fueron acusados de nada, y gracias a su atrevimiento, la policía empezó a ver el caso desde otra perspectiva que ayudó a desentrañar el nudo de la investigación. Christina Keller, exesposa de Martin y madre de sus 3 hijos, declaró en entrevistas que sus hijos eran jóvenes y tontos, que tomaron decisiones estúpidas y cometieron errores, pero que todo fue porque querían a su padre y solo buscaban saber la verdad de lo que había pasado. Más tarde, la policía descubrió que en el historial de búsquedas del móvil de Glenna había información sobre armas de la marca Ruger, incluida la Ruger Single Six, exactamente la misma que se usó en el crimen. Por eso, tras recibir el alta hospitalaria, la policía la interrogó y le preguntó sobre las supuestas cartas de despedida que había escrito, pero ella afirmó que no recordaba haberlas escrito. Y aunque reconoció que la letra era muy parecida a la que usaba cuando escribía a sus hijos en sus cumpleaños para decirles que eran lo mejor de su vida, también comentó que si hubiera escrito algo a su exmarido, Bob, habrían sido insultos, porque estaba claro que ya no se llevaban bien. Sobre el historial de búsquedas del móvil, Glenna dijo que pudo haberlas hecho y que solo usaba el teléfono para jugar. Sin embargo, se descubrió que su móvil había sido utilizado unas 5 veces entre las 3:32 de la madrugada y las 4:48 de la madrugada del día del suceso. También se encontró un mensaje que envió a su madre que decía: «Te quiero. Lo siento». En resumen, Glenna negó rotundamente haber querido hacerle daño a su marido y dijo que lo echaba mucho de menos. Añadió que en los últimos años habían sido inseparables y que ojalá también hubiera muerto para estar con él. Sin embargo, los detectives ya habían recibido declaraciones de familiares y amigos cercanos de la pareja que decían todo lo contrario. La pareja tenía muchos problemas, y lo más grave era que Glenna bromeaba a menudo diciendo que esperaba que Marty muriera para cobrar algo de dinero. Pero antes de seguir contándoles más detalles de la investigación y algunos testimonios, quiero hablarles un poco más sobre quiénes eran estas personas y cómo era su relación. Martin Durham nació el 1 de marzo de 1965 en Michigan. Estuvo casado en primeras nupcias con Christina Keller, y de ese matrimonio nacieron sus 3 hijos Justin, Jason y Jessica. Por su parte, Glenna nació el 20 de junio de 1968, y también había estado casada antes con Bob Norman, con quien tuvo 2 hijos. En 1995, Martin sufrió un accidente de tráfico que le provocó una lesión cerebral leve y cierta inmovilidad en la parte izquierda del cuerpo. Tras el accidente, Martin no recordaba a su entonces esposa Christina ni a sus hijos. Con el tiempo se fue recuperando, pero el matrimonio con Christina se deterioró hasta el punto de divorciarse. Después empezó su relación con Glenna y finalmente se casaron en 2004. No tuvieron hijos en común, pero juntaron a los 5 hijos de matrimonios anteriores para formar una gran familia. Varios de los niños vivieron con ellos durante largos periodos, pero debido al accidente de Martin,
Él cobraba una pensión por discapacidad, y más tarde dejó de trabajar por completo. Glenna se encargaba del cuidado de su marido y también recibía una ayuda por ser su cuidadora. En total, entre ambos recibían alrededor de $4,000 al mes en ayudas. En apariencia, los Durham parecían una familia y una pareja feliz y bien avenida. Pero la realidad es que en sus 11 años de matrimonio, hubo muchos problemas que no eran los típicos de la convivencia. Martin era un hombre tranquilo, precavido y ahorrador. Glenna, en cambio, era muy derrochadora. Pronto él descubrió que su esposa gastaba el dinero en apuestas y que tenía ludopatía. A pesar de todo, los amigos cercanos seguían viéndolos felices y enamorados. Glenna parecía muy comprensiva con la discapacidad de Marty y al parecer lo cuidaba muy bien. Sin embargo, hacia 2010, la salud de Martin empeoró al mismo tiempo que la adicción al juego de Glenna. Ella iba al casino hasta 3 veces por semana. Al principio Marty la acompañaba de vez en cuando, pero la frecuencia era tal que dejó de hacerlo. Incluso cuando viajaban de vacaciones, Glenna pasaba más tiempo sola en los casinos que disfrutando con él o con el resto de la familia. Los empleados de varias gasolineras cercanas a la casa de la pareja contaron después que Glenna compraba boletos de lotería de entre $50 y $100 y lo hacía 3 o 4 veces por semana. Según se supo, solo en 2010, Glenna gastó más de $5,000 en casinos locales. Mientras Marty intentaba ahorrar apagando las luces cuando no eran necesarias o bajando la calefacción en invierno, Glenna derrochaba el dinero en apuestas. Evidentemente, todo esto provocó graves problemas económicos a la pareja. Glenna tenía grandes deudas a su nombre y también a nombre de Marty sin que él lo supiera. Ella era la encargada de pagar las facturas de la casa, incluidos los impuestos. Pero la realidad es que la mayoría de las veces no pagaba nada. Tenían una importante deuda con la Hacienda Federal estadounidense. Tampoco pagó la hipoteca de la casa ni las cuotas del coche, por lo que a principios de 2015 les embargaron el vehículo. Pero eso no fue todo. En abril de 2015, la madre de Marty, Lillian, vio en el periódico local un anuncio legal que decía que la casa de la pareja sería subastada próximamente. Lillian llamó a Marty para avisarle, y él confrontó a Glenna, pero ella aseguró que había sido un error, que los pagos de la hipoteca se descontaban automáticamente de la tarjeta y que contactaría con el banco para solucionarlo. Martin volvió a confiar en su esposa porque se había asegurado de tener el dinero necesario para pagar las facturas, pero su error fue dejar que Glenna administrara ese dinero. La realidad es que las cuotas mensuales de la hipoteca, de varios cientos de dólares, no se habían pagado durante al menos un año. Entre capital, intereses e impuestos, la pareja debía alrededor de $48,000 por la casa. Solo 2 semanas antes del crimen, las autoridades colocaron un aviso de ejecución hipotecaria en la puerta de los Durham. Según se supo, el embargo y la subasta de la casa estaban programados para el día anterior a que Martin y Glenna recibieran los disparos. En el momento de los hechos, la cuenta corriente de Glenna solo tenía $12 y la cuenta de ahorros $118. Además, la mujer acumulaba facturas médicas sin pagar desde hacía tiempo. La hija de Glenna, Laura Orman, declaró a la policía que en los meses previos al suceso, su madre había sufrido bronquitis y dolores de espalda, y que también estaba peleando con la compañía de seguros porque se negaban a cubrirle unas radiografías. Pero eso era precisamente porque tenía demasiadas deudas impagadas. Según Laura, Glenna también había dejado de tomar sus medicamentos, entre ellos uno para la depresión. Y a pesar de todo el contexto que acabo de contarles, la policía no tenía pruebas suficientes para detener a Glenna por el asesinato de Martin. Aunque todo eso podía ser un móvil, la familia del hombre estaba extremadamente frustrada y enfadada por la inacción de las autoridades locales, pues consideraban que al menos había que investigarla. Por eso, exactamente un año después de la muerte de Marty, la familia envió a un reportero de televisión local un vídeo que lo cambió todo. Era un vídeo del loro gris africano Bud, de 15 años, propiedad de Marty, en el que se le oía claramente imitando voces de personas discutiendo.
En el vídeo se escucha a Bud repetir no, luego decir cállate, y frases como trae tu puta madre aquí ahora mismo, para después gritar con una escalofriante voz masculina: ¡no dispares, hijo de puta! Desde la muerte de Marty, Bud estaba al cuidado de Christina Keller, la exesposa de Marty. Ella contó que ella y Marty habían adoptado al loro en los últimos años de su matrimonio, pero que al divorciarse Marty se lo llevó. Christina dijo que se quedó helada cuando el loro empezó a decir todo eso solo 2 semanas después de la muerte de Marty, y que el vídeo que se hizo viral se grabó apenas un mes después de los hechos. Christina dijo que al principio pensó que quizás Bud repetía algo que había oído en la televisión, pero que ahora estaba convencida de que en realidad estaba repitiendo la última discusión que tuvieron Marty y Glenna antes de que ella le disparara e intentara suicidarse. Según los expertos, los loros suelen crear vínculos muy fuertes con sus dueños y casi siempre imitan a las personas que los rodean, especialmente en situaciones de gran conmoción o emociones intensas. Algunos especialistas en estas aves también coincidieron en que este loro podría estar repitiendo las palabras que pronunciaron Marty y Glenna en medio del caos de un tiroteo mortal. Se dice que los loros grises africanos son famosos por su capacidad de imitar el habla humana y que incluso pueden tener la capacidad cognitiva de un niño pequeño. Es realmente interesante. Los padres de Martin dijeron que creen que es posible que Bud oyera a la pareja discutir y estuviera repitiendo sus últimas palabras, y que es el pájaro con la boca más sucia del mundo. Christina también confirmó que este loro decía muchas palabrotas, y que calcula que conoce más de 400 palabras. Evidentemente, tras la difusión de este vídeo tan curioso y tan impactante, mucha gente pensó que todo era un montaje de Christina, que solo era una exmujer resentida, rencorosa y tóxica, que había enseñado al loro esas frases para que las sospechas recayeran en Glenna. Incluso hubo quienes la acusaron de estar detrás del crimen e intentar desviar la investigación. Sin embargo, Christina lo negó todo y aseguró que jamás le había enseñado al loro ninguna de esas palabras y que, obviamente, no tenía nada que ver con la muerte de Marty. Dijo que compartió el vídeo con la esperanza de que generara interés público y obligara a la policía a detener a Glenna, a la que describió como una mujer malvada, cruel y sucia por dentro y por fuera. 3 semanas después de que este vídeo cobrara gran relevancia en medios y redes sociales, las autoridades anunciaron que Glenna Durham había sido detenida. El fiscal negó que la detención tuviera relación con la viralización del vídeo, pero fue demasiada casualidad. En la rueda de prensa le preguntaron al fiscal si pensaban usar al loro como testigo en el juicio, pero él dijo que no tenía intención de hacerlo. Con tono irónico respondió: ¿cómo le tomaríamos juramento? ¿Levanta un ala o una pata? Aunque después admitió que habían considerado tomar las palabras del loro como una especie de declaración, pero que no sabían si el tribunal lo aceptaría, porque era la primera vez que oía algo así. Esta no sería la primera vez que se intenta usar el testimonio de un loro en un juicio, porque en noviembre de 1991, la empresaria inmobiliaria Jane Hills, de 46 años, fue estrangulada por su socio Gary Joseph Rasp. Según la investigación, Gary mató a Jane para cobrar 3 pólizas de seguro de vida conjuntas, es decir, si uno moría, el otro cobraba, y el monto total superaba el $1.700.000. En 1993, 2 años después, el abogado defensor Charles de Gary afirmó que su cliente era totalmente inocente e intentó usar a Max, el loro gris africano de Jane, como testigo porque aparentemente estuvo presente cuando mataron a su dueña. Se cuenta que en los días siguientes, el loro empezó a repetir: «No, Richard, no, no». La defensa aseguraba que el loro estaba repitiendo las últimas palabras de Jane, y que eso demostraba que Gary no era el culpable, sino un hombre llamado Richard. Al final, el juez no permitió que las palabras del loro se usaran como prueba, y Gary fue condenado a cadena perpetua. Pero en realidad, ha habido otros casos en los que se ha intentado o se ha usado a loros como testigos.
Glenna fue acusada de asesinato en primer grado y posesión ilegal de arma de fuego. Aunque la mayoría de las pruebas eran circunstanciales, la fiscalía siguió adelante y la llevó a juicio. Durante el juicio en 2017, la acusación dijo que Glenna vio el asesinato y el intento de suicidio como la única salida a sus problemas matrimoniales y económicos. Finalmente, tras solo un día de deliberación, el jurado la declaró culpable de todos los cargos. El juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras el juicio, Glenna apeló y pidió un nuevo juicio alegando que se violaron sus derechos al usar datos extraídos de teléfonos móviles como prueba. Pero en 2019, el Tribunal de Apelaciones del Estado rechazó su solicitud. Al año siguiente, el Tribunal Supremo del Estado anunció que Glenna no podía volver a apelar a esa instancia. Actualmente, Glenna está cumpliendo cadena perpetua en el Centro Correccional de Mujeres de Michigan. Y así terminó este caso. Siento que, aunque todas las pruebas fueron circunstanciales, yo me inclino más a pensar que ella sí tuvo algo que ver con la muerte de su marido y con su propio intento de suicidio, porque evidentemente estaba hundida en deudas. Además, el tema del loro le da un toque especial al caso porque me pareció muy interesante, pero pienso que no es prueba suficiente para presentarla en un juicio, porque al fin y al cabo es un animal que puede ser manipulado, que se le puede enseñar a decir lo que uno quiera. Aún así, no puedo dejar de sentirme obsesionado con la imagen del loro Bud, quieto en su jaula, con los ojos redondos mirando al vacío, y de repente gritando con voz ronca de hombre: «No dispares, hijo de puta», como si el alma de Marty todavía estuviera atrapada en algún lugar de esa casa, dentro del pequeño pecho de un pájaro. Tal vez por eso, años después, cada vez que alguien menciona el caso Durham, nadie habla de los 5 disparos, ni de la deuda de $48,000, ni de las cartas de despedida, sino que se susurran entre sí una sola frase: «Ya escuchaste al loro». No creo que un tribunal pueda condenar a una mujer solo por las palabras de un pájaro. Eso sería demasiado irracional, demasiado fácil de manipular, demasiado parecido a un cuento de hadas oscuro en vez de justicia real. Pero tampoco puedo negar que fue precisamente el grito final de Bud el que despertó a todo un sistema que dormía, el que hizo hervir a la opinión pública, el que obligó a la policía a reabrir un expediente cubierto de polvo y, al final, empujó a Glenna Durham hacia la puerta de la prisión por el resto de su vida. Tal vez la justicia a veces no necesite un testigo perfecto. Solo necesita una voz, sea humana o de pájaro, lo bastante fuerte como para romper el silencio que encubre el crimen. Y Bud lo consiguió. Hoy, Glenna sigue cumpliendo cadena perpetua en la prisión de mujeres de Michigan, ya sin el pelo rubio, sin la sonrisa radiante de la esposa que cuidaba el pequeño jardín delantero. Y Bud, el único testigo que nunca subió al estrado, vive tranquilamente en casa de Christina Keller. De vez en cuando todavía grita alguna palabrota en plena madrugada, y luego se queda callado, como si también hubiera olvidado, o como si aún recordara demasiado bien lo que pasó en aquella habitación llena de sangre aquel año. La historia termina, pero la voz del loro sigue resonando en algún lugar, como recordatorio de que la verdad a veces llega desde los sitios más extraños, y de que a veces basta un grito desesperado en medio de la oscuridad para que entre la luz. A pleno mediodía en Bagdad, un Porsche blanco se detiene de golpe en medio de la calle, la ventanilla aún medio bajada, la radio sigue encendida. El teléfono en el asiento del copiloto sigue vibrando sin parar con notificaciones de Instagram. Pero la persona sentada al volante ya se ha desplomado después de 3 detonaciones secas y frías. No falta la cartera, no falta el teléfono, no es un robo, no es un accidente de tráfico. Solo hay una joven, modelo e influencer famosa con millones de seguidores, cayendo en medio de la calle como si alguien estuviera intentando enviar un mensaje a todas las mujeres de Irak. Lo que hace estremecer a todo el país no es solo la forma en que la matan a quemarropa, sino la cadena de muertes extrañas de otras 3 mujeres famosas ocurridas justo antes. Una cirujana estética apodada Barbie,
una dueña de salón de belleza, una activista de derechos humanos. Todas murieron en accidentes médicos o conflictos familiares, tan inverosímiles que nadie se atreve a llamarlos casualidad. Si esto no es un asunto privado, sino un plan deliberado para hundir a las mujeres que se atreven a vivir demasiado libres, entonces, ¿quién está detrás y por qué hasta hoy todavía no ha aparecido ningún nombre de asesino ante un tribunal? Bagdad, una ciudad donde pasado y presente chocan en cada esquina. Aquí, los nuevos centros comerciales se levantan al lado de edificios destruidos por bombas. Y la vida de una mujer no se mide en años, sino por el grado de desviación que se le permite tener. En la capital de Irak, cualquier cosa asociada a la independencia de las mujeres se considera un acto de desafío contra un sistema en el que el hombre sigue siendo el centro y la mujer su sombra. La sociedad iraquí, después de varias décadas de conflicto e inestabilidad, ha evolucionado hacia un sistema de control total. En cada casa, cada mercado, cada escuela, existe un código no escrito. No destaques, no hagas preguntas, no llames la atención. Una mujer puede estudiar, trabajar, dirigir una empresa, pero su seguridad depende directamente de hasta qué punto se ajusta a las expectativas de la familia, los vecinos y la comunidad religiosa. La religión y la tradición, entrelazadas, se han convertido en palancas de poder, donde la fe se mezcla con el miedo, moldeando el destino de las mujeres desde la infancia. Cualquier señal de autonomía se considera una ruptura del orden. Y el castigo no viene de la ley, sino de la humillación pública, la violencia o incluso la muerte. Tras la caída de Saddam Hussein en el año 2003, Bagdad adoptó formalmente instituciones democráticas, pero en la práctica el Estado quedó bajo la influencia de facciones religiosas y milicias armadas. Estas fuerzas, en realidad, deciden qué está permitido y qué está prohibido. Sus nociones de honor y deber suelen sustituir al Estado de Derecho. Para las mujeres, eso significa vivir bajo vigilancia constante. Si una joven se ríe demasiado alto, publica sus fotos en Internet o sale de casa sin compañía, corre el riesgo de convertirse en objetivo. Una sociedad llena de cicatrices de guerra busca controlar allí donde puede, y ese control a menudo se centra en las mujeres. En las familias, las conversaciones no giran en torno a lo que la hija estudia, sino a su reputación. Desde pequeñas, las niñas aprenden a evitar hablar con hombres, a no mirarles a los ojos, a no discutir. Cualquier desviación se ve como una amenaza al honor de la familia. A principios de los años 2000, Bagdad se había convertido en una ciudad desgarrada por contradicciones internas. Por un lado, aparecieron Internet, la moda y las redes sociales. Una nueva generación empezó a exigir una vida diferente. Por otro lado, las viejas leyes del honor no habían desaparecido. En las calles, se podía ver a mujeres con vaqueros y maquillaje, pero detrás de cada elección así había un riesgo: críticas, agresiones, ser expulsada de casa. Para muchas mujeres jóvenes iraquíes, Internet se convirtió en el único espacio donde podían intentar ser ellas mismas, pero incluso allí, su libertad era solo una ilusión. Cada foto, cada comentario podía desencadenar amenazas. No había nadie que las protegiera. La policía solía negarse a aceptar denuncias, relegando esos casos a asuntos familiares. En ese clima de tensión, creció una generación de mujeres conscientes de que el derecho a expresarse y a vivir exigía un esfuerzo enorme. Entendían que, en su realidad, valentía y peligro casi coinciden. Tara Fares se convirtió en una de las que se atrevieron a romper el silencio. Pero incluso antes de que su nombre fuera conocido en todo el mundo, el país donde creció ya estaba acostumbrado a castigar con dureza a quienes se atrevían a ser libres. Bagdad sigue siendo una ciudad en la que una mujer debe ser cautelosa, incluso con sus propios pensamientos. Aquí, la determinación de vivir según sus propias reglas se convierte en una prueba, no metafórica, sino literal. Y cada mujer que da un paso fuera de los límites permitidos sabe que un paso hacia adelante
puede ser el último de su vida. Sayuna, este de Bagdad, año 1996. En un apartamento modesto vive una familia numerosa: el padre de Irán, la madre de Líbano y 7 hijos. 3 hijos varones, 3 hijas, y la más pequeña, una niña llamada Tara. Los hermanos pequeños comparten una habitación. Los mayores ayudan con las tareas de la casa. La familia era de origen cristiano, pero a los 6 años, Tara se convirtió al Islam. Ese cambio quedó registrado tanto en los documentos como en la vida cotidiana. Clases de religión, nuevas costumbres, un horario de oración diferente. Para la pequeña Tara, era simplemente otra obligación más en la cadena de deberes diarios. Su infancia transcurrió bajo una nube constante de preocupación, con noticias sobre operaciones militares y puestos de control en las calles. En casa había normas sencillas: estudiar, ayudar a su madre y volver antes de que oscureciera. La televisión solo se encendía para ver las noticias o las series. La música se ponía muy bajita. Su ropa siempre era modesta, y los vestidos para las celebraciones se escogían junto con las tías mayores. Cada salida requería permiso. La dirección se anotaba de forma apresurada en un papelito junto a la puerta. La escuela se convirtió en el primer paso de Tara hacia la independencia. El trayecto de ida y vuelta, las nuevas amistades, los profesores, las actividades extraescolares. Camino de la escuela a casa, la madre de Tara oía a menudo a los vecinos y conocidos repetir la misma frase: «Tu hija es tan guapa, cásala con mi hijo». No era solo un cumplido, era una propuesta de matrimonio. Su madre respondía con evasivas, pero la idea del matrimonio empezó a arraigar en la mente de la niña. Todos a su alrededor esperaban su compromiso. Las conversaciones sobre marido e hijos se convirtieron en parte de su crecimiento, tan naturales como el cambio de estaciones. En casa, todo seguía una tradición estricta. Las hermanas mayores enseñaban a la pequeña a encargarse de las tareas del hogar, mientras los hermanos se ocupaban de los asuntos de fuera. El padre exigía disciplina y respeto por los orígenes. Las comidas familiares se compartían, las conversaciones en la mesa eran breves, y los sentimientos personales nunca se ponían sobre la mesa. El mundo exterior se juzgaba solo a través de un prisma, apropiado o inapropiado. La reputación de la familia se trataba como un recurso frágil que podía destruirse con un solo paso en falso. En primaria, Tara era muy aplicada. Sus cuadernos estaban limpios, le gustaba dibujar y participar en las obras de teatro escolares. Los profesores elogiaban su confianza y su capacidad para aprender rápido. Pero detrás de cada logro venía un recordatorio constante de la importancia de mantener el buen comportamiento. Cualquier actividad que pudiera hacer que Tara destacara se medía bajo el prisma de los valores familiares y la opinión pública. La adolescencia trajo aún más restricciones. No se permitían salidas nocturnas, se revisaban los teléfonos, y el toque de queda no era negociable. Sus cuadernos se llenaban de bocetos de ropa y peinados, pero esos intereses se mantenían ocultos porque mostrar su gusto personal podía desencadenar conflictos. Los fines de semana se pasaban con los parientes, donde el tema de casar a Tara salía una y otra vez. Ya le hablaban como a una futura novia, ignorando su pasión por la fotografía y la moda. Cuando entró en la secundaria, una regla quedó claramente establecida. Seguir las normas sociales era el camino más seguro. Pero dentro de Tara crecía un instinto opuesto, el deseo de elegir por sí misma. No se lo contaba a nadie. Solo afloraba en pequeños gestos: determinación en sus estudios, cuidado de su apariencia, ganas de ganar su propio dinero. Las conversaciones sobre matrimonio se hicieron más frecuentes y concretas, y en su familia, cumplir 16 años se veía como el comienzo de las decisiones de adultos. Así se construyó la base de su historia, una familia numerosa de raíces migrantes, un cambio religioso en la niñez, una disciplina estricta en el hogar y expectativas de matrimonio temprano. En la superficie, era una historia muy típica del barrio de Sayuna, pero fue ahí donde empezaron a echar raíces los conflictos, entre el camino trazado para ella y la vida que deseaba.
listos para estallar tarde o temprano en la superficie. Tara tenía 16 años cuando la casaron. Sin conversaciones, sin elección. Sus parientes creían que era lo correcto. El marido era mayor, rico y de una familia respetada. Ella guardó silencio, sabiendo que decir que no era una opción. A partir de ese día, su vida dejó de pertenecerle. Al principio, todo parecía una formalidad: casa, parientes, tradición. Pero pronto quedó claro que eso no era una familia, sino una jaula. Su marido controlaba cada paso, prohibía las llamadas telefónicas, restringía las visitas y exigía obediencia absoluta. Cualquier palabra que no le gustara se convertía en excusa para humillarla. Tara aprendió a vivir sin derecho a opinar. El maltrato se volvió rutina y el silencio su método de supervivencia. Dejó de mirar a la gente a los ojos, dejó de hablar del futuro. El embarazo le trajo a Tara un momento de alivio. A los 17 años dio a luz a un niño llamado Amir. Durante un corto tiempo, estar con él fue el único momento en el que se sentía realmente viva. Pero los celos de su marido, incluso hacia su propio hijo, destruyeron esa frágil sensación de paz. Él no quería compartir su atención. Las discusiones se volvieron violentas. Tras un incidente especialmente peligroso, Tara huyó a casa de sus padres. Su familia la escondió, esperando que la situación se calmara. Pero solo unas semanas después, su marido apareció con hombres armados. Irrumpieron en la casa gritando que el niño pertenecía al padre. Amir fue arrancado de sus brazos. Ese momento marcó el final del miedo de Tara y el comienzo de otra cosa: la resistencia. Había perdido a su hijo, pero comprendió que no podía seguir callando. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión. Tomó la decisión de marcharse para siempre, a cualquier lugar, con tal de no volver a pertenecer a nadie. Tras separarse de su marido y perder la custodia de su hijo, la familia de Tara evaluó los riesgos y decidió irse. Quedarse en Bagdad significaba amenazas constantes y prácticamente ninguna protección legal real. El plan se trazó rápidamente, en silencio, sin despedidas, sin explicaciones a los vecinos. El primer destino fue Turquía. Allí buscaron alojamiento temporal, solicitaron permisos de residencia y exploraron el mercado laboral. Tara no contaba con programas oficiales de ayuda para conseguir empleo. En cambio, armó un portafolio, aceptó sesiones de prueba y consiguió trabajos pequeños con marcas locales. Su apariencia y su ética de trabajo le ayudaron a conseguir contratos a corto plazo, sesiones de catálogo, desfiles, campañas de belleza. La paga era irregular, pero mucho mejor que trabajos ocasionales al azar. Al mismo tiempo, su familia exploraba opciones en Grecia, evaluaba vías legales de residencia, probaba el sistema sanitario y pensaba en el futuro de los hermanos menores. No era un traslado definitivo, sino un plan de respaldo. Algunos parientes se quedaron en Turquía, otros viajaron con Tara. Compartían gastos y responsabilidades para evitar depender por completo de un solo país o sistema migratorio. Jordania se convirtió en un punto de inflexión para Tara. Allí encontró la manera de garantizar tanto la seguridad de su familia como su independencia financiera. Después de conseguir algunas campañas importantes, ahorró lo suficiente para dar la entrada de un apartamento. La compra quedó protegida legalmente, asegurando que nadie pudiera arrebatarle la propiedad. Fue el primer bien que era completamente suyo, y solo suyo. A partir de entonces, el modelaje dejó de ser un trabajo secundario. Tara lo gestionó como un negocio. Firmaba contratos directamente y a través de agencias, programaba las sesiones, controlaba los anticipos y los pagos finales, y se aseguraba de que cada foto cumpliera con los estándares que ella misma fijaba. Construyó una reputación profesional basada en la disciplina. Siempre puntual, siempre preparada, sin causar problemas en el set. Para la temporada siguiente, ya tenía clientes habituales, marcas que confiaban tanto en ella, que se saltaban el casting. Su trabajo en Turquía y Jordania se complementaba. Algunas marcas preferían sesiones en la costa,
Otras la contrataban para sesiones en estudio en Amán. Tara ya no solo sobrevivía, estaba ascendiendo. La familia poco a poco dejó de vivir de alquiler como algo provisional. En Jordania empezaron a asentarse de verdad. Los niños pudieron ir al colegio y los hermanos mayores ayudaban en casa. Las dificultades económicas no desaparecieron, pero se volvieron más manejables. Alquiler, facturas, comida, todo se planificaba por adelantado. Tara aprendió a lidiar con la estacionalidad de la industria de la moda y a reservar dinero para gastos imprevistos. Aún así, Irak nunca dejó su mente. La seguridad temporal de la vida en el extranjero no podía sustituir la sensación de hogar. Empezó a analizar la posibilidad de construir una carrera en el país donde nació. En apariencia, su trabajo como modelo iba bien, pero su objetivo central seguía siendo el mismo: recuperar el control de su vida en el lugar en el que había nacido y crecido. La pregunta no era si volvería, sino cuándo y bajo qué condiciones. Cuando ya tuvo suficiente experiencia, contactos y cierta estabilidad económica, Tara decidió que había llegado el momento. Planificó el regreso como un viaje de trabajo con potencial a largo plazo: sesiones de fotos, colaboraciones con fotógrafos, nuevas publicaciones, proyectos locales. Su familia mantuvo el apartamento en Jordania como plan de respaldo. El camino que había recorrido era largo: Turquía, Grecia, Jordania y ahora Bagdad. No fue una decisión impulsiva. Fue un paso calculado después de años reconstruyendo su vida desde cero. En el año 2014, Tara regresó a la capital iraquí y participó en el certamen de belleza Miss Bagdad. El evento tenía un carácter semioficial, ya que el concurso nacional Miss Irak había sido suspendido desde el año 1978 y no se volvió a organizar hasta el año 2015. Por eso, este certamen no estaba registrado oficialmente por el Estado. En la ronda final, Tara quedó en segundo lugar, obteniendo el título de primera finalista. Aunque eso no le dio fama a nivel nacional, la colocó de inmediato bajo los focos públicos. Los medios locales empezaron a escribir sobre ella. Las fotos de backstage del concurso se difundieron rápidamente en páginas comunitarias en línea. Los fotógrafos empezaron a añadir su nombre a sus listas de contactos. Las semanas siguientes mostraron lo rápido que cambiaba la opinión pública en Bagdad. La curiosidad por el nuevo rostro se mezcló enseguida con rumores. La gente no solo hablaba de su apariencia, escarbaban en su pasado, su estado civil, sus hábitos, su círculo social. Las invitaciones para sesiones de fotos y entrevistas llegaban al mismo tiempo que los intentos de etiquetarla. Pero en los círculos profesionales, todo eso jugó a su favor. Su nombre se volvió familiar. Su portafolio creció con tomas de pasarela, fotos de estudio, editoriales. Para el año 2015, presentó su candidatura a Miss Irak, el concurso nacional que por fin se retomaba tras varias décadas. Y fue en ese momento cuando su exmarido filtró una de sus fotos de boda. La intención era muy clara: desacreditarla como candidata y recuperar el control de su imagen pública. La foto desató una tormenta de reacciones en Internet. Algunos pedían su expulsión por razones morales. Otros defendían su derecho a competir como mujer divorciada, igual que cualquier otra. Los organizadores del certamen no convirtieron el escándalo en el eje central, pero el incidente grabó el nombre de Tara para siempre en el debate público. El incidente de la foto no fue importante solo por lo que mostraba, sino por lo que provocó. Puso en evidencia cómo la vida privada de una mujer en Irak puede convertirse en un arma, y cómo los asuntos personales pueden derramarse rápidamente en el espacio público. Pero Tara no desapareció de los focos. No dejó de trabajar. Siguió apareciendo en los sets. Para algunas marcas se volvió un riesgo. Para otras, una oportunidad. Un nombre que generaba ruido mediático significaba una cosa: alcance. A finales del año 2015, su ascenso a la fama ya no era cuestión de suerte. Era todo un sistema. Trabajaba con un equipo profesional, maquilladores, estilistas, revisando conceptos,
programando sesiones, aprobando las imágenes que se publicarían. Aún así, quedaba un obstáculo burocrático. Su nombre no aparecía en los archivos oficiales de las ediciones anteriores de concursos nacionales de belleza. La razón era que obtuvo el título de primera finalista de Miss Bagdad, en un periodo en el que los certámenes de belleza no estaban registrados oficialmente por el Estado. La reacción del público ante su presencia cada vez mayor siempre estaba dividida. Las críticas y los elogios coexistían. Las nuevas sesiones de fotos generaban reacciones furiosas tanto como entusiasmo. Pero para Tara, eso solo era el comienzo de su vida pública dentro de Irak. Ya no era solo una modelo que trabajaba en el extranjero. Ahora era un rostro en el escenario nacional, alguien de quien se hablaba, que se seguía y se juzgaba. Su siguiente objetivo era claro: encontrar su propia voz y construir una identidad que no dependiera de la aprobación de nadie. Eso se convirtió en el núcleo del siguiente capítulo de su vida. En el año 2016, Tara abrió una cuenta de Instagram. Al principio, era solo un portafolio en línea, fotos profesionales, clips de backstage. Pero poco a poco, todo cambió. Empezó a subir vídeos cortos de su vida diaria, y su página pasó de ser un feed de modelo a un blog personal. La audiencia se disparó. En el plazo de 2 años, tenía alrededor de 2,88 millones de seguidores. La gente no solo hablaba de su moda, hablaban de su valentía. En un país donde la independencia de las mujeres sigue siendo un tema controvertido, se convirtió en un símbolo. En su biografía, destacaba una línea: se convirtió en su manifiesto. La vida es corta y estoy haciendo lo que quiero con la mía. El contenido seguía siendo cercano. Maquillaje, moda, ejercicio, vida cotidiana. Pero para muchas mujeres jóvenes iraquíes, no era solo un blog de belleza. Era el ejemplo de una mujer hablando por sí misma, sin filtros, sin disculpas, y sin inclinar la cabeza ante las expectativas sociales. Con el tiempo, Tara consiguió grandes contratos publicitarios. Salones, marcas de ropa, empresas de cosméticos, todos querían colaborar con ella, pero ella fijó límites claros. No firmaba ningún contrato que exigiera cubrir sus tatuajes o cambiar su estilo. Perdió algunos acuerdos por ello, pero lo que ganó valía más: la reputación de una mujer que se mantiene firme. Su contenido seguía un calendario estricto de publicaciones, fotos, stories, directos. Tara hablaba directamente con sus seguidores, respondía a preguntas, compartía consejos. Su voz era firme, sin rodeos. En un clip decía: «Yo no le hago daño a nadie. Entonces, ¿por qué otra persona tiene derecho a decidir cómo vivo?». Para algunos, era el rostro de un nuevo modelo de mujer libre. Para otros, una provocación. Pero nadie podía ser indiferente. Tara entendía que estar en el ojo público tenía un precio. Pero siguió gestionando el blog tal como vivía, de forma directa, abierta y bajo sus propias condiciones. A medida que crecía su fama, Tara empezó a enfrentarse al lado oscuro de la visibilidad. Una ola de odio y amenazas. Cientos de comentarios inundaban sus publicaciones, acusaciones de indecencia, amenazas de muerte, intentos de silenciarla mediante el miedo. Cada foto era examinada al detalle: un tatuaje, un hombro descubierto, el pelo teñido. Cada detalle era etiquetado como vergonzoso. Una foto en particular encendió la indignación. Era una imagen tomada de espaldas, mostrando parte de su cuerpo, hecha durante el mes de Ramadán. Blogueros conservadores la llamaron una ofensa a la fe. Algunos lanzaron campañas en línea, exigiendo que cerraran su cuenta. Los mensajes amenazantes llegaban a diario. Tara no se quedó callada. En sus respuestas escribió abiertamente: «Nadie debería ser obligado a vivir según las reglas de otra persona». En una publicación, se dirigió directamente a los líderes del país. «Tengo más honor que aquellos que están gobernando este país. Dejen de decirnos cómo tenemos que vivir». Ese mensaje tocó un nervio sensible en la sociedad. Fue reproducido por medios árabes de toda la región.
La reacción en contra se intensificó. La acusaron de destruir la moral. Su dirección se filtró. Se presionó a las marcas para que rompieran con ella. Algunos socios se retiraron, pero otros se mantuvieron a su lado, viéndola como un símbolo de independencia. Tara siguió trabajando. Siguió publicando. No borró nada. Dijo que su misión era muy sencilla: demostrar que las mujeres tienen derecho a elegir y a ser escuchadas. Pero en un ambiente de miedo y censura, esa misión se convirtió en un acto de desafío. Para entonces, Tara ya era el centro de un enfrentamiento cultural. De un lado, millones de seguidores que la veían como un modelo. Del otro, grupos radicales que la consideraban una amenaza al orden establecido. Y cuanto más hablaba de libertad, más gente quería silenciarla. A medida que crecía su fama, las amenazas, que antes eran esporádicas, se convirtieron en una realidad diaria. Su bandeja de entrada no solo se llenaba de insultos, sino también de amenazas detalladas y escalofriantes. Tara les dijo a sus personas más cercanas que las leía cada día. Algunas las ignoraba, otras las guardaba, pero no tenía ninguna intención de detenerse. El miedo se convirtió en una parte de su rutina diaria, junto con las sesiones de fotos y las reuniones de trabajo. El día antes del viaje a Bagdad, Tara hizo una videollamada con dos amigas cercanas. La conversación giró en torno al trabajo, planes para las próximas vacaciones en Malasia, fechas, billetes de avión, hoteles. Pero sus amigas no pudieron ignorar su preocupación. Le recordaron las amenazas que había recibido por mensajes privados y cuestionaron si el viaje a la capital valía la pena. La respuesta de Tara fue tranquila y firme. «Yo no le hago daño a nadie. No tengo enemigos». Explicó que su agenda estaba llena, que reprogramar no era una opción y que había demasiado ruido en Internet como para reaccionar a cada mensaje. Los planes para los próximos días estaban trazados hora por hora. En Bagdad, tenía programada una sesión publicitaria con un fotógrafo con el que tenía confianza. Después, varias reuniones para cerrar contenidos de publicaciones patrocinadas. Al mismo tiempo, estaba preparando el siguiente lote de contenido: tomas en centros comerciales, segmentos de belleza, clips cortos en salones. Viajar entre Erbil y Bagdad se había vuelto rutina para ella, y las sesiones se organizaban cuidadosamente en función del estado de las carreteras. Esa mañana, publicó algunas stories en Instagram desde el coche. La carretera despejada, tramos de autopista atravesando el desierto, su estado de concentración habitual en el trabajo. En el feed, había un vídeo nuevo en el que su novio probaba un Porsche blanco, el coche que sus seguidores ya sabían que había sido un regalo de un admirador. Los clips del viaje no parecían nada más que un día normal de trabajo: hacer la maleta, café para llevar, actualizaciones sobre el siguiente proyecto. Las señales de advertencia seguían apareciendo, pero Tara no cambió sus planes. No contrató más seguridad, no cambió la fecha, no recortó la agenda. Cada llamada de ese día giró en torno al trabajo. Confirmar citas, revisar atrezo para las fotos, recordar a los socios las publicaciones programadas. En las conversaciones privadas, cerró los últimos detalles del viaje a Malasia, marcó fechas y escribió: «Terminemos la sesión de fotos y luego compramos los billetes». Ese mismo día, aparecieron nuevos comentarios bajo publicaciones antiguas. La mezcla habitual de provocaciones y advertencias veladas. Tara no respondió. Por la tarde, al entrar en la ciudad, encendió la cámara una vez más para grabar unos clips cortos del trayecto, el formato camino al set, al que su audiencia ya estaba acostumbrada. Las citas estaban confirmadas. La cadena Sesión Publicación Anuncio estaba cerrada en la agenda. Terminó las últimas llamadas con el fotógrafo y con sus seres queridos. Pero algo no encajaba. La tensión se sentía en el aire. La oleada de amenazas en línea ya no parecía corresponder con la decisión de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Y entonces llegó al barrio donde estaba programada la última parte del día. Solo quedaban unas pocas tareas de trabajo, algunos intercambios con las marcas. Todo parecía ir según lo previsto. Pero justo en ese momento,
en esa calle. La distancia entre el ruido en Internet y el peligro en la vida real se desvaneció. En las primeras horas después del asesinato de Tara, la policía empezó a recopilar pruebas, revisando las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la ruta que había seguido su Porsche. Un vídeo mostraba una motocicleta con 2 ocupantes siguiendo su coche. La moto se acercó a la ventanilla del lado del conductor. Sonaron 3 disparos. Los sospechosos desaparecieron por una calle cercana. Los investigadores emparejaron las grabaciones de distintos ángulos con los testimonios de los testigos. Se elaboró un retrato de los sospechosos y se envió a las unidades de seguridad. Se revisaron hospitales y talleres de reparación de motos. Las autoridades pidieron a las compañías telefónicas los registros de llamadas y señales en la zona a la hora del crimen para analizarlos. Pero el arma homicida y la motocicleta nunca se encontraron. El primer ministro Haider al-Abadi exigió un informe completo en un plazo de 48 horas. El ministro del Interior declaró que se había identificado a los sospechosos, calificó el ataque de relacionado con bandas y dijo que las detenciones eran inminentes. Pero el hecho de que no se hubiera robado ninguna de las pertenencias de Tara generó dudas. Periodistas y activistas de derechos humanos cuestionaron esa versión. Los rumores se esparcieron por las calles y por Internet sobre una posible conexión con las poderosas milicias al-Hashd al-Sha'abi. No hubo ninguna confirmación oficial. El gobierno se centró en controlar la información pública. Solo un portavoz tenía permiso para hablar con la prensa, y éste esquivaba constantemente las preguntas, alegando que la investigación seguía en curso. Pasaron meses. No hubo detenciones. No se publicaron resultados forenses. Las solicitudes de información de los periodistas fueron ignoradas. Los testigos no fueron entrevistados por segunda vez, y los investigadores no intentaron vincular el asesinato de Tara con otros ataques contra mujeres de alto perfil. Las peticiones de acceso a más grabaciones de cámaras de seguridad fueron denegadas, a veces alegando que no existían registros. Años después, el caso sigue sin resolverse. No hay sospechosos, no hay responsables, y las promesas del gobierno siguen incumplidas. En agosto del año 2018, solo unas semanas antes de la muerte de Tara, se hallaron muertas en circunstancias sospechosas a otras 2 mujeres famosas en Irak. La cirujana estética Rafif al-Yaziri, conocida como Barbie, fue declarada muerta por complicaciones de medicamentos. La dueña de un salón de belleza, Rasha al-Hassan, supuestamente murió de un fuerte resfriado. Ambas explicaciones se dieron sin documentación médica. Se abrieron investigaciones y se cerraron rápidamente. Sus nombres ya habían aparecido en debates en línea como historias de advertencia para cualquiera que se atreviera a vivir en público. El día 25 de septiembre del año 2018, solo 2 días antes de la muerte de Tara, la activista de derechos humanos Suad al-Ali fue asesinada a tiros en Basora. La policía dijo que el caso se debía a un conflicto con su exmarido, pero los activistas señalaron un patrón repetido. Muchas mujeres implicadas en movimientos de protesta habían sido amenazadas. Las 3 mujeres, Rafif, Rasha y Suad, tenían algo en común con Tara. Eran mujeres públicas, francas, independientes, con voces fuertes e influencia real. La forma en que murieron fue diferente. Disparos, causas médicas poco claras, pero el mensaje era el mismo: intimidación. Tras estas muertes, muchas influencers cerraron sus cuentas. Se cancelaron proyectos. Los contratos de marca desaparecieron silenciosamente. El primer ministro al-Abadi mencionó la posibilidad de coordinación entre los incidentes, pero no se tomaron medidas concretas. El posible vínculo entre estos casos sigue siendo tema de conversación, no de investigación. Tras la muerte de Tara, las redes sociales estallaron con miles de publicaciones. Los hashtags inundaron Internet. Estudiantes, periodistas y blogueros denunciaron el fracaso de la policía y vieron su muerte como el resultado de una violencia sistémica. El primer ministro al-Abadi volvió a prometer una investigación exhaustiva,
Pero de nuevo no se dio ningún paso concreto. El profesor de ciencias políticas Hussein Alawi describió el asesinato como un mensaje político, una señal de que el gobierno había perdido el control sobre los grupos armados. En Bagdad, las mujeres salieron a la calle con pancartas que decían: «Ella no fue la primera». El gobierno guardó silencio. La sociedad habló. Tara fue enterrada en un cementerio chiita en Nayaf, rodeada de su familia, unos pocos amigos y un pequeño grupo de periodistas. La última entrada de su diario era muy breve. «Dios es misericordioso, y cualquier cosa que esté escrita para mí será lo correcto». La muerte no puso fin a su camino. La convirtió en un símbolo de resistencia, de voz, de libertad de las mujeres en Irak. Y desde ese momento su nombre dejó de ser un hashtag pasajero y se convirtió en un recordatorio de que el silencio puede matar, y de que basta con que una mujer se atreva a salir a la luz para que todo un sistema intente apagar esa llama. Pero lo que no tuvieron en cuenta fue que la luz a veces brilla con más fuerza después de haberse apagado. Tara se fue, pero su historia sigue viva, sigue cuestionando, sigue conmoviendo, como una estela de luz larga que nadie puede ocultar.